les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Es una bendición poder terminar este día nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hemos tenido desde la tarde, desde las 6 de la tarde, un par de minutos pasados las 6, una palabra que nos ha estado dirigiendo hacia un propósito que Dios ha establecido en estos días para nosotros, que es la renovación de la mente. Y mientras estaba escuchando al pastor Samuel, al pastor Alberto Campos, podía entender, hermanos amados, cuál es el propósito del enemigo al lanzar dardos contra nuestra mente. Fíjese que, hermano, podía comprender primeramente el hecho de que el enemigo se va a levantar contra todo aquello que pretende adorar o amar a Dios, y la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma y nuestra mente. Por eso es que el blanco del enemigo, ¿verdad?, es el alma del hombre, porque si daña el alma, detiene su caminar, detiene su avance en el reino de los cielos y le hace casi imposible, hermano amado, el cumplir con lo que la palabra del Señor le establece. Y obviamente si el enemigo logra de alguna manera afectar la mente del hombre, afecta el comportamiento, porque el hombre, en resumidas cuentas, es producto de lo que piensa. Cada quien, hermano amado, se comporta en la vida de acuerdo a sus pensamientos. O sea que los pensamientos de un hombre dirigen su vida. Ahí podemos incluir nosotros, ¿verdad?, que en esos pensamientos están todos aquellos principios, todas aquellas cosas que a lo largo de la vida hemos aprendido o que incluso se nos inculcaron desde nuestros primeros años de vida. Todo eso tiene que ver, hermano, con el comportamiento del ser humano. Y hoy, hermano, quiero yo seguir fluyendo en esa misma dirección, hablando acerca de la renovación de la mente, siempre tomando como base, hermano amado, el versículo número 2 del capítulo 12 de Romanos, que ha sido hasta este momento nuestro texto central para poder tocar esta verdad. Así es que yo quiero leerle, hermano amado, lo que dice la palabra y luego oramos. Romanos capítulo 12, versículo número 2, dice la palabra bendita de nuestro Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias esta noche por todo el alimento espiritual que nos has dado, Señor, durante este día. Gracias, Señor amado, por estar siempre, mi Dios amado, por ser siempre propicio a nosotros y a nuestra necesidad. Solo tú conoces de qué cosas tenemos necesidad, Señor. A veces, Padre amado, nosotros pensamos que nuestra necesidad es una, pero tú sabes realmente que nuestra necesidad es, Padre, siempre recibir la palabra que viene de ti. Mi Dios amado, te pido en el nombre de Jesucristo, Dios mío, que una vez más, Señor, puedas permitir que sobre nosotros opere un espíritu de revelación y sabiduría, y que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, Padre, para que así como aprendíamos hoy, toda tiniebla sea echada fuera, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor amado, que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Padre, hoy te pido que una obra poderosa de tu Espíritu Santo traiga renovación a nuestra manera de pensar, a nuestra mente, Señor, de manera que nuestra mentalidad cambie, Padre. Porque si nuestra mentalidad cambia, entonces nosotros como personas cambiaremos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que este verso que leímos, el verso número 2, prácticamente lo que nos está diciendo en cuanto a lo que queremos estudiar, lo que nos está diciendo es: no piensen como todo el mundo piensa. Es decir, que lo que este verso nos está mandando, nos está demandando, mejor dicho, es a que nosotros no nos comportemos o no pensemos o no tengamos la misma forma de pensar que todo el mundo tiene. Y ahí, hermano, la cosa se nos pone un poco complicada, en el sentido que como creyentes tenemos la demanda puesta sobre nosotros
de comportarnos diferente al mundo, pero no solo de comportarnos, sino de pensar diferente al mundo. Entonces, fíjese, hermano, que yo he llegado a la conclusión, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, que la mayoría de nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, hablemos de los que estamos en Cristo, necesitamos constantemente, hermano, estar recibiendo de la enseñanza de la palabra del Señor, del conocimiento, la revelación de la palabra del Señor, para que ese conocimiento comience, hermano, a sustituir en nosotros los pensamientos que antes habían. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, hermano, vinimos a Cristo con pensamientos ajenos a la palabra del Señor. Y el problema es que muchas personas, hermano, estando en Cristo, siguen teniendo el mismo tipo de pensamiento en relación a algunas cosas y no se renuevan. O sea, no permiten que la palabra de Dios venga a sustituir y a cambiar la manera de pensar en relación a algo. Por ejemplo, hermano, usted se puede dar cuenta que hay muchos creyentes que viven como todo el mundo vive, que piensan como todo el mundo piensa, que se expresan como todo el mundo se expresa. Y entonces, cuando usted se pone a pensar en eso, usted solo puede pensar dos cosas. Una, o es un creyente recién convertido que está comenzando y que todavía, ¿verdad?, está en esa obra, o es una persona que tiene años de estar en el Señor, pero su mente no ha sido renovada. Y si no ha sido renovada, puede ser que tenga que ver con el hecho de que no le ha permitido al Señor obrar, ha rechazado el conocimiento o ha rechazado la opinión de Dios. Yo me recuerdo y le he comentado muchas veces a la iglesia que una de las cosas que a mí me marcó mucho fue el hecho de que en una oportunidad, hermano, me recuerdo que unos jóvenes de una universidad, voy a omitir el nombre, ¿verdad?, por cuestiones de ética, me contactaron para decirme que querían realizarme una entrevista. Estoy hablando hace como unos 7 años, creo yo, 7, 8 años. Entonces me dicen: pastor, queremos hacerle una entrevista, nosotros queremos escuchar su opinión, estamos haciendo un trabajo en la universidad donde vamos a plasmar las opiniones y muchas cosas, ¿verdad? Entonces vine yo y les dije que sí, que estaba bien, que estaba de acuerdo. Me citaron a un lugar, llegué al lugar, estaban varios de ellos y entonces comenzamos a platicar con la grabadora de ellos encendida, ¿verdad?, para escuchar mi opinión, y llegamos, después de hablar de un par de cosas, llegamos al tema medular, ¿verdad? Ellos querían preguntarme en ese momento, ellos estaban haciendo un trabajo que hablaba acerca de la diversidad de género. Entonces me preguntaron cuál era mi opinión en cuanto a la diversidad de género. En ese momento, créame, hermano, que yo no sabía acerca de qué me iban a preguntar, no sabía acerca de qué íbamos a hablar, no sabía, no había un guión, no había absolutamente nada. Tampoco sabía si estos jóvenes estaban en pro o en contra de la diversidad sexual. Yo no sabía absolutamente nada. Entonces, en el momento me recuerdo que hubo un par de segundos que yo me quedé pensando, ¿verdad? Son esas milésimas de segundo, hermano, donde usted hace como una especie de alto en el camino. Y entonces les dije: miren, como ustedes me han convocado para que yo dé mi opinión como pastor, y mi opinión como pastor debe estar apegada a la palabra del Señor, entonces le dije yo: voy a decirles lo que la Biblia dice acerca de esto. Obviamente, hermanos amados, ¿verdad? Yo hablé todo lo que la Biblia menciona en relación a esto. Me preguntaron qué opina de esto, me preguntaron acerca de la salvación, bueno, muchas cosas que me preguntaron. Y fíjese, hermano, que lo tremendo fue que la respuesta que el Señor puso en mi corazón acerca de dar lo que la Biblia habla en relación al tema no fue lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una respuesta, después lo supe, ellos esperaban una respuesta de apoyo, una respuesta que diera apertura a ese tema de la diversidad de género, pero pues cuando di mi postura respaldada por las Escrituras, hermano, pude sentir, ¿verdad?, el descontento. Entonces, qué tremendo es, hermano, que así como yo le pongo este ejemplo, así es como nosotros los hijos de Dios debemos proceder en todas las áreas y en todos los temas. El problema, hermano, en la mayoría de casos
nuestra opinión como cristianos lastimosamente no es congruente o no es apegada a la opinión de Dios. O sea, es como que, hermano, Dios ha pronunciado algo, pero nosotros quisiéramos opinar distinto. Entonces significa que nuestra mente aún no ha sido renovada, porque también la palabra renovada significa sustituida, ¿verdad? O cambiada por algo nuevo, y en este caso tiene que ser la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la palabra del Señor. La mente de Cristo, hermano, es la palabra de Dios. Ahí está, en esta palabra está impregnada la mente de Cristo, el pensamiento de Dios. La mente de Cristo es esta palabra que usted y yo podemos leer. Entonces, todos los temas, toditos los temas que usted quiera abordar en la vida están plasmados en las Escrituras. Cualquier tema que usted me quiera preguntar, la Biblia lo resuelve. La Biblia tiene respuesta. La Biblia, hermano amado, es la que nos dice lo que Dios piensa acerca de todo eso. Entonces, cuando yo encuentro personas cristianas diciendo, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo opino, es que a mi parecer, cuando usan esos términos, a mí me da la impresión que su mente no ha sido renovada, porque no están fluyendo de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando yo oigo que alguien dice, no, es que yo opino que tal y tal y tal cosa, pero la Biblia dice otra, entonces me debe entender que, hermano, su mente no ha sido renovada, porque no está hablando, no está expresando lo mismo que la Escritura expresa. Ayer, hermano, creo que por la noche, estaba hablando con mi esposa y hablaba de algo interesante, porque yo le decía que nosotros, la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Significa que nosotros somos responsables, óigame bien, responsables de expresar y manifestar en esta tierra la cultura o el pensamiento, la idiosincrasia y todo lo que se refiere al reino de los cielos, porque eso es lo que hace un embajador. Yo le decía que a mi esposa que me he dado cuenta que, por ejemplo, acá en nuestro país hay diferentes embajadas, bueno, casi de todos los países, ¿verdad? Y de repente usted mira que dice la embajada de tal país va a realizar un evento, ¿verdad?, donde va a dar a conocer la cultura de su país. Entonces las personas son invitadas para ir a esa embajada, y en esa embajada, cuando usted llega, lo que va a ver, ¿verdad?, es gente vestida como se visten allá en el país de origen. Usted va a ver personas, ¿verdad?, haciendo actividades que se realizan allá en el país de origen. Va a encontrar platillos o comidas para degustar lo que allá en el país de origen se come, y ahí le van a dar la historia, le van a hablar de la historia, le van a hablar de la cultura, de la música, del arte y todo del país de origen. ¿Para qué? Para que el país donde está instalada la embajada conozca al país de origen, al país que envió a ese embajador. Entonces a nosotros, hermano amado, como embajadores de Cristo, nos toca hacer lo mismo, dar a conocer la cultura del reino. Así es de que, hermano, perdóneme, yo le voy a decir una cosa en este sentido: no es tan importante lo que usted piense, ni lo que usted opine, ni lo que usted sienta. Lo importante es lo que dice la palabra del Señor al respecto de algo. Basándonos en todo eso, hermano, tenemos que comprender entonces que nuestra mente debe ser totalmente renovada. Fíjense que en la intervención anterior mía, yo pude hablarle un poco y me quedé corto en el sentido de poder hablarle acerca del tema de la cultura y cómo la cultura afecta nuestra manera de servirle a Dios. Porque de alguna manera, hermano, dentro de la cultura y todo esto, hay algo que se llama idiosincrasia, la idiosincrasia de un pueblo, la idiosincrasia de una ciudad, la idiosincrasia de un pueblo. ¿Y qué es la idiosincrasia? Yo anoté algo aquí. La idiosincrasia son los rasgos y carácter propios, distintivos, ya sea de un individuo o de una colectividad. Es decir, que hay una idiosincrasia que caracteriza diferentes regiones. Entonces, yo le decía a mi esposa que hay algo, hermano, que nosotros tenemos que identificar primeramente en la idiosincrasia de la nación donde nosotros estamos, la idiosincrasia donde fuimos formados, la idiosincrasia donde crecimos. ¿Sabe por qué?
porque a lo mejor lo primero que tenemos que hacer nosotros es salir de ese concepto para comenzar a ser diferentes. Por ejemplo, cuando usted se pone a pensar, quiero hablar con nuestro pueblo, ¿verdad? El Salvador, hablemos de nuestro país, y usted, si es de otro país y nos está escuchando, piense en la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo somos los salvadoreños? Pensemos un segundo y contésteme usted, si puede responderme ahí por medio de las redes sociales, ahí en un comentario. ¿Cómo cree usted que somos los salvadoreños? ¿Y de qué manera puede influir esto en nuestra forma de hacer evangelio, en nuestra forma de ser cristianos? Bueno, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que los salvadoreños tenemos, hermano, que es algo que no es una buena característica, sino que al contrario, hermano, es algo que no debería de ser. Pero una de las cosas que tenemos los salvadoreños, hermano, es que somos un poco complicados en el sentido de la lengua. O sea, si usted se da cuenta, el salvadoreño, hermano amado, es como muy dado al tema del chambre, al tema de esparcir mentiras, esparcir cosas que no son ciertas. El salvadoreño es hermano, bueno, no de balde nos dicen guanaco, ¿verdad? Pero imagínense qué tremendo, hermano, el salvadoreño tiene ese problema, ¿verdad? Que una cosa se dijo por allá y de repente ya lo sabe todo el mundo, y lo sabe todo arrevesado, porque el salvadoreño todo lo cuenta. El salvadoreño, hermano, usted le pregunta a un salvadoreño y el salvadoreño sabe de política, de medicina, de mecánica, de leyes, sabe de todo, y si no sabe se lo inventa, hermano, y eso no es bueno. El pastor Alberto Campos nos está hablando acerca de cómo la mentira, hermano, y qué tremendo. Yo me pongo a pensar en esto. Fíjese que, hermano, esparcir una media verdad es mentir. Ahora, otra cosa, ¿qué más tenemos los salvadoreños? Fíjese que los salvadoreños tenemos una mentalidad, hermano, que nos consideramos vivos. Nos consideramos vivos y que le salimos adelante a la ley, y que aplaudimos cuando alguien se pasó el semáforo en rojo y no lo paró la policía, y cuando le jugamos la vuelta a la ley. El salvadoreño tiene esa característica que no es buena, que no es correcta, y que lastimosamente, hermano, muchas veces la traemos al reino de los cielos. Mire, el problema anterior que le mencioné, qué problema en las iglesias, los chambres, las murmuraciones y las cosas que se causan porque no podemos refrenar la lengua, y es parte de la cultura, es parte es algo de la idiosincrasia. Entonces, cuando usted mira todo eso, usted dice: no, Señor, mi mente tiene que ser renovada. Yo no puedo prestarme a ese tipo de cosas. Yo no puedo prestarme a ese juego. Yo no puedo ser alguien que ande viendo de qué manera le salgo adelante, ¿verdad? A la ley, y después aplaudir y decir: miren, ¿saben qué? Yo la hice y no me agarraron, no me atraparon. Miren qué interesante. No, hermano, no podemos ser así, porque nosotros debemos de entender, hermano, que ahora, de verdad se lo digo, ahora usted es más celestial que salvadoreño, más celestial que guatemalteco, más celestial que mexicano, más celestial que estadounidense, más celestial, no sé cuál es su país de origen, pero la Biblia me dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ahora nosotros debemos de empezar a buscar parecernos más a ese lugar de origen que al lugar, hermano amado, donde nosotros a lo mejor humanamente hemos crecido, y eso nos debe llevar a ir haciendo un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Sabe, hermano, eso que le acabo de decir yo de quererle salir adelante, ¿verdad? Eso lo traemos al evangelio. ¿Y sabe qué es lo que hacemos en el evangelio? Eso lo hacemos cuando pecamos, le fallamos a Dios, y entonces vemos que no nos pasó nada, ¿verdad? No hubo consecuencia, no nos pasó nada. Decimos: la hice, pequé y no me pasó nada. Pequé y le fallé a Dios y no me pasó nada, aquí estoy. Entonces, cuando creemos tener esa mentalidad, es difícil avanzar en el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros debemos de tener la mentalidad establecida, hermano, para nosotros, renovada de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo a Dios. Entonces, todo eso nos debe llevar a nosotros a reconocer el trabajo que tenemos, hermano amado,
por el cual nosotros debemos también siempre, hermano, disponer nuestro corazón para que la palabra del Señor vaya trayendo renovación, vaya trayendo cambio, vaya trayendo transformación. Necesitamos tener, hermano amado, una mentalidad diferente. ¿Quiere que le diga otra cosa que tiene el salvadoreño que es grave? Fíjese, hermano, que el salvadoreño es malinchista. Es un término tremendo, malinchista. Búsquelo ahí, usted lo puede buscar. Una persona malinchista es aquella que siempre va a valorar más lo de afuera que lo de adentro. Es una persona que siempre valora lo extranjero mucho más de lo que valora lo nacional. Entonces fíjese qué tremendo, somos malinchistas, hermano amado, porque lo de aquí no vale nada. Aquí, hermano, muchas veces si usted fabrica un producto y le pone hecho en El Salvador, ay, hermano, es como decir esto no se va a vender. Pero si dice, vea, hecho en tal parte, X, Y, Z país, hermano, la gente lo compra y lo paga más caro porque es hecho afuera. Y eso, hermano, nos ha llevado a nosotros. Usted puede decir, pero ¿y en qué me afecta espiritualmente? Nos afecta mucho. ¿Sabe por qué nos afecta? Nos afecta porque el salvadoreño, hermano, eso lo lleva a no querer reconocer autoridad acá en su país. No le gusta someterse a la autoridad. Siempre, hermano, está viendo hacia afuera porque todo lo de afuera es mejor, incluso espiritualmente, y por esa razón muchas veces, hermanos, se traen doctrinas equivocadas, cosas que no tienen fundamento, cosas tremendas. Entonces todo ese tipo de pensamiento tiene que ir siendo cambiado, hermano amado, en nuestra vida, porque si no, difícilmente nos vamos a poder convertir o dar la estatura que el Señor quiere que demos. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Entonces, dentro de todo esto, hermano, estamos hablando de la renovación de la mente, estamos hablando de no pensar como todo el mundo piensa. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su forma de pensar en relación a los temas relevantes en cuanto al mundo entero? Por ejemplo, hermano amado, hay temas que son relevantes en este momento, temas que son importantísimos. No me estoy refiriendo al momento del virus, no, me estoy refiriendo al momento en cuanto al tiempo que nos ha tocado vivir, a la temporada que nos ha tocado vivir, los tiempos difíciles, lo cual la Biblia le llama tiempos de engaño, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Por ejemplo, en estos tiempos, hermano, es donde el creyente se va a tener que pronunciar realmente en cuanto a temas medulares, esenciales y temas relevantes. Por ejemplo, hermano amado, se lo he venido diciendo a ustedes de hace unos días para acá, es impresionante que el mundo esté totalmente parado, totalmente, hermano amado, detenido, economías, todo detenido por un virus que es cierto, reconocemos, ha causado dolor, ha causado muerte, ha causado, hermano, que familias tengan que despedirse de seres queridos. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que cómo esto ha paralizado tanto, pero al mismo tiempo tenemos un virus que está causando la muerte de 56 millones de niños todos los años y nadie hace nada, nadie se pronuncia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es nuestra forma de pensar o cuál es nuestra opinión y nuestro pensamiento en cuanto a cosas como esas? Por ejemplo, porque llegará un momento, hermano, donde a cada país, a algunos países ya llegó, ¿verdad? Y llegará un momento donde los creyentes tendremos que pronunciarnos en temas como esos, como el aborto, por ejemplo. ¿Qué vamos a decir los creyentes? ¿Qué vamos a apoyar? ¿Qué no vamos a apoyar? Por ejemplo, hermano, usted y yo necesitamos desligarnos del pensamiento del mundo y del sistema en relación a eso, porque ahora pareciera ser que a lo que se le llama progresista, a lo que se le llama moderno, a lo que se le llama, hermano, el pensamiento avanzado, pensamiento progresista, es aceptar todos esos temas, aceptar el tema del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de hijos
adoctrinamiento a los niños en temas de diversidad sexual. Entonces, todos esos temas, hermano, vamos a tener que estar nosotros claros en cuanto a nuestra manera de pensar y ser radicales. No podemos estar pensando en relación a eso como todo mundo piensa. Hermano, tenemos que distinguirnos, tenemos que entender que nuestra mentalidad debe de ser la mentalidad del Señor. Y yo puedo entender, hermano, que esos genocidios, porque para mí esa cantidad de niños muertos, porque no son, hermano, no se les puede llamar de otra manera, ¿verdad? Ellos quieren que se le llame producto, ellos quieren que se le llame feto, ellos quieren que se le llame de cualquier forma, pero menos que se le llamen niños o niñas, o menos que se le llamen bebés, o menos que se le llamen vidas. Entonces, pero en realidad son vidas, es un genocidio el que está sucediendo alrededor del mundo, hermano, tremendo, entre 50 y 56 millones al año mueren. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, en relación a eso, ¿cuál va a ir siendo nuestra postura? ¿Cuál va a ir siendo nuestra forma de pensar? Usted sabe, hermano, que el enemigo trabaja todo el tiempo para que la mente de los cristianos se vaya volviendo cada día más tolerante a ese tipo de temas, de tal manera, hermano, que de repente ya los creyentes se van suavizando en esa vía, y entonces de repente comienzan a ver lo que antes veían como con celo y con cierto, ¿verdad?, rechazo, lo comienzan a ver como aceptable. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos caer en situaciones como esas. Tenemos que estar atentos y nuestra mente tiene que estar apegada a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la mente de Cristo. Es que la mente de Cristo es la Biblia, la mente de Cristo es la palabra de Dios, la mente de Cristo está plasmada en las Escrituras. O sea, ahí está el pensamiento de Dios, ahí está la orden de Dios, ahí está la opinión de Dios, el cómo debemos de vivir está escrito en la palabra del Señor. Así es que, hermano, en relación a eso tenemos que ir nosotros transformando. Por otro lado, hermano, también quiero decirle que al entender todo esto, ¿verdad?, necesitamos ir arrancando de nosotros muchas cosas que de alguna manera fueron impuestas en nuestra vida. Impuestas, hermano, por la cultura, impuesta por la información que recibimos, impuesta por las cosas en las que antes creíamos, impuestas por muchas cosas, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, por ejemplo, que en la mayoría de cosas que este mundo, que este sistema, hermano, hace, a nosotros no nos pidieron opinión. O sea que en la mayoría de cosas, tanto usted, tanto yo, todos, se nos impuso las cosas y punto. A nadie le preguntaron, ¿verdad? A nadie le preguntaron ni le pidieron opinión, sino que nos impusieron. Por eso es que usted tiene que entender que debe ir arrancando todo ese tipo de cosas, y lo único que lo puede hacer es la operación del Espíritu Santo en su vida a través de la palabra del Señor que usted está recibiendo. Porque acuérdese esto, mire, todo está basado en el oír. Por eso, hermano, una de las cosas más importantes para el pueblo de Dios, una de las cosas más importantes incluso para dentro de las Escrituras, dentro del Antiguo Testamento, una de las cosas más relevantes para el pueblo de Dios es cuando el Señor les dice: oye, Israel. Oye, Israel. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es que eso significa, hermano, la parte vital del creyente, el oír, o sea, el estar atento a lo que Dios está hablando, el estar atento a su palabra. Y me enseña, hermano amado, que el oír, el escuchar, el oír es vital, porque lo que yo oigo se va a convertir, hermano amado, o eso que yo oigo va a dar un resultado en mi vida. Por ejemplo, le dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero también la confusión viene por el oír, también la apostasía viene por el oír, también la duda y el temor vienen por el oír. O sea, todo está basado en el oír. Por eso la Biblia dice que circuncidemos nuestro oído. Por eso la Biblia, hermano, me enseña que yo debo estar atento al sacerdote, hermano. En el antiguo pacto, al sacerdote, cuando se le consagraba, cuando al sacerdote se le ungía, hermano amado, al sacerdote se le ungía el lóbulo de su oreja derecha. Primeramente, hermano amado, se le ungía
con sangre del sacrificio que se realizaba, y también se le ungía con aceite, con el aceite de la unción. Entonces eso, hermano, me habla de una doble unción en el oído del sacerdote, porque el sacerdote debe estar conectado con Dios. Su mayor facultad, la mayor facultad del siervo no es la de hablar, sino que la mayor facultad del siervo es la de oír, porque si el siervo sabe oír a Dios, va a poder hablarlo de Dios. Entonces, ¿por qué le ponían sangre y por qué le ponían aceite? La sangre, hermano amado, era para evitar que aquel sacerdote, hermano, oyera o el enemigo le hablara. Y el aceite era para abrir su oído espiritual a la voz de Dios, de tal manera, hermano, que ese sacerdote se mantuviera fiel a la enseñanza del Señor. Ahora, eso significa, hermano, que usted, si quiere tener una mente renovada, aquí voy entrando un poco más en materia, si usted quiere tener una mente renovada, tiene que cuidar lo que oye, tiene que cuidar lo que lee, tiene que cuidar aquello en lo que usted se enfrasca, porque todo en lo que usted se enfrasque va a modificar su conducta, va a modificar su forma de ser. Mire, hermano, es tremendo, porque si usted oye palabra, y me refiero a palabra, hermano, que de verdad viene de las Escrituras y que trae una revelación y que trae una unción, y si usted está oyendo esa palabra, entonces usted, hermano, va a ir siendo renovado, porque la palabra le va a ir modificando, renovando los pensamientos, y usted va a decir entonces, entonces entiendo que esto no está bien. Porque ¿qué es lo que nos va llevando a hacer cambios en nuestra vida? La palabra, la enseñanza. Hermano, es que yo no le puedo pedir a la gente que cambie si yo no le enseño de qué manera cambiar. Por eso es que la palabra tiene que ser predicada y enseñada en todos los ámbitos. La gente en Cristo tiene que ser enseñada acerca de lo que la Biblia habla en relación a todo, a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones matrimoniales, a sus relaciones familiares, a sus relaciones en el trabajo. Por ejemplo, nosotros debemos de enseñarle al creyente cómo debe comportarse en el trabajo. Dice la Biblia que debemos trabajar como para Dios. O sea que nuestro trabajo no es para el hombre, sino que como para Dios tiene que ser de la mejor manera. Entonces, cuando usted viene a Cristo y es de aquellas personas que se vive quejando, que el jefe, que el trabajo, que aquí, que allá, y la palabra del Señor un día le dice, vení para acá, aquí dice, mira, que vos debes de trabajar como para el Señor. Wow, entonces usted dice, no, entonces estoy haciendo mal, y usted empieza a cambiar su pensamiento, y así en el área financiera, porque usted trae una manera de hacer finanzas, pero Dios le enseña una diferente, y si usted le abre puerta entonces a la palabra del Señor, usted va a ir haciendo cambios en su vida. Entonces, de manera que usted tiene que ir sacando. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, al fin de alcanzar a Cristo. Y mire que Pablo, hermano, conocía mucho, y Pablo, hermano, había alcanzado mucho. Y Pablo, hermano, antes de Cristo tenía una estatura tremenda, hermano, enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, hermano, irreprensible en cuanto a la ley, dice la palabra del Señor. O sea, tenía una estatura, pero él dijo, todo eso yo lo tengo por nada, por basura, a fin de alcanzar a Cristo. Él tuvo que cambiar muchas de las cosas que él consideraba. Él era perseguidor de los que se congregaban, y después se convirtió en el perito arquitecto de esa iglesia que él perseguía. Imagínense qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor le trajo una renovación a la mente. Entonces, hermano, si cambia tu mente, va a cambiar toda tu vida. Si tú permites que tu mente sea renovada, que los pensamientos en relación a ciertas cosas sean, hermano, de acuerdo a las Escrituras, entonces tú vas a poder actuar de la mejor manera. Por eso es que nosotros, hermano, muchas veces a ciertas personas, cuando nos piden consejo, no mucho les parece, ¿verdad? Porque a veces le piden consejo a uno, y el trabajo del ministro, el trabajo del siervo de Dios, el trabajo del consejero ministerial, no del consejero psicólogo, sino del consejero ministerial, el trabajo del ministro es aconsejar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la
palabra. Por eso es que cuando nosotros aconsejamos, estamos oyendo a la persona y entonces nosotros lo que decimos es, mire hermano, pero la palabra de Dios dice, hermano, pero mire, la Biblia enseña tal cosa. Nosotros no enseñamos en base a nuestra experiencia. Nosotros no enseñamos, hermano amado, en base a lo que el mundo conoce. Nosotros no enseñamos. Y por eso mucha gente, hermano, se va de la consejería decepcionada porque eso no es lo que quería oír. Yo no quería oír eso, dice la gente. Yo quería oír tal y tal y tal cosa. Sí, pero usted busca un pastor. Y así como el médico se va a referir por lo que él usa como el manual de medicina donde está descrito lo que tiene que hacer. Así también el pastor, el ministro, el consejero del evangelio te va a dar un consejo que está establecido en la palabra. Fuera de la palabra no te podemos aconsejar nada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que a mí me asegura que el consejo va a funcionar es que provenga de las escrituras. Si no viene de las escrituras, yo no tengo seguridad absolutamente de nada. Entonces, hermano, eso nos lleva a nosotros a comenzar a hacer como una evaluación. En cada tema de nuestra vida nosotros debemos ir pensando cómo nosotros actuamos y cuáles son nuestros pensamientos. Ahora, el conjunto de pensamientos de una persona se conoce como mentalidad. O sea, la mentalidad es el conjunto de pensamientos que una persona tiene. Es la forma de razonar. Es la forma, hermano, de cómo esa persona interpreta las cosas. A eso se le llama mentalidad. Entonces, nosotros entendemos que hay diferentes mentalidades que deben de ser transformadas. Primeramente, hermano, ya hablé un poco de eso. Hay una mentalidad basada en la mentira que tenemos que desechar porque toda la mentira proviene del diablo, pues la Biblia dice que él es el padre de la mentira. Entonces tenemos que sacar, no existen mentiritas blancas, no existen mentiras pequeñas, no existen mentiras piadosas, todo eso no existe. Mentira es mentira y nosotros debemos de comenzar, hermano amado, como hijos de Dios, a caminar en la verdad. La verdad, hermano amado, dice la Biblia, la verdad os hará libres. La palabra del Señor me enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Puedo comprender, hermano amado, que la Biblia, la verdad es un estándar de vida. Y nosotros como creyentes debemos aprender a andar en la verdad, caminar en la verdad, buscar la verdad. Y nosotros debemos de entender, hermano, que la verdad, el decirla, el hablarla y el sostenerla, muchas veces, hermano amado, nos va a cerrar algunas puertas. Por supuesto que sí, nos va a cerrar algunas puertas, pero esas puertas que el pronunciarnos a favor de la verdad se cierran, esas puertas simplemente significan que no eran puertas que venían de Dios, eran puertas que me llevaban a cosas equivocadas. Por eso, hermano, es que el que anda en la verdad es rechazado por el que anda en la mentira. Hermano, mire, yo dicho sea de paso, qué tremendo las cosas que a uno le toca decir, ¿verdad? Pero ¿y qué voy a hacer? Estoy hablando de esto y tengo que meterme en esto. Pero fíjese, hermano, que hay cosas que son bien tremendas, que yo considero, hermano, que le han hecho tanto daño al evangelio, le han hecho tanto daño a la obra del Señor, a las congregaciones. Y es que a veces, hermano amado, nosotros queremos mezclarnos con cosas donde no hay verdad. No hay verdad. Hermano, es que la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La Biblia me enseña, hermano amado, que no se puede mezclar el agua con el aceite. No puede andar de la mano Jesús con Belial, dice la Biblia. Entonces, de igual manera, no hay comunión. Entonces, por ejemplo, mire, qué tremendo es como cuando nosotros los cristianos nos metemos, hermano, en cosas de política, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo como ese. Qué tremendo, hermano amado, es porque fíjese, hermano, que no hay verdad en ella. No hay verdad en la política. En la política, hermano, casi todo es mentira. Casi todo. Y lo digo con mucha responsabilidad, hermano. Y cualquiera que me quiera señalar por eso, hermano, tiene su derecho. Pero yo le voy a decir una cosa. En mi caminar y en el caminar que el Señor me ha permitido, buenos días, que el Señor me ha permitido vivir en este camino,
¿Cuántos he conocido, hermano amado? Mire, he conocido casos de pastores, de líderes, de gente de Dios, que un día les dijeron, métete a la política porque Dios dice que vas a ser presidente, Dios dice que vas a ser diputado, Dios dice que vas a hacer esto, Dios dice que vas a hacer lo otro. Y hermanos, se desvían, se meten en un ámbito, hermano, horrible, donde cuando usted se mete, hermano, lo primero que hace es ganarse un montón de enemigos y empiezan las cosas. ¿Y sabe qué? Han perdido lo que tenían espiritualmente y no han ganado nada. No llegaron a la presidencia que les dijeron que iban a alcanzar, no llegaron a ser diputados como les dijeron, no alcanzaron nada. Y todo lo que perdieron fue el tiempo, perdieron su credibilidad, perdieron su enfoque, lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay comunión. Nosotros no podemos entender, hermano, que la verdad no tiene nada que hacer en medio de la mentira. Entonces alguien me decía a mí, pero mire, pastor, y si los creyentes no nos metemos en la política, las cosas nunca van a cambiar. Hermano, ¿y quién le ha dicho a usted que Dios vino a cambiar el mundo? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios vino a cambiar el sistema? El sistema nunca va a cambiar. Con que no cambió cuando Él vino y anduvo caminando entre nosotros, Él que era Jesucristo, y nunca se dedicó a cambiar un sistema, sino que él mejor dijo, mi reino no es de este mundo. Y punto. Así de claro, yo también lo entiendo. El reino de los cielos no es de este mundo. Hermano, nuestro trabajo es predicar el evangelio para que la gente sea alcanzada y orar para que el Señor, hermano amado, pueda hacer su voluntad. Eso es lo que nos ha tocado. Igual, hermano, en un montón de ámbitos donde la mentira es ¿qué le puedo decir yo? El pan de cada día. Y cuando usted se da cuenta, hermano, que todo el que se mete ahí es alcanzado. Es tremendo, hermano. Es impresionante. Y usted se da cuenta, hermano, que la mentira es algo que a veces predomina. Vea el mundo en el que vivimos, hermano, es un mundo lleno de mentira, todo es falsedad, vanidad de vanidades, dice la Biblia, todo es vanidad, hermano, todo este mundo está basado en una mentira total. Es impresionante, hermano, cuando usted ve las cosas, noticias, cuando usted camina por todos lados, usted no sabe, y la gente a veces se pelea, hermano, y defiende una cosa y dice, no, es que yo, y hermano, al final se dan cuenta que estaban defendiendo una mentira. Yo me recuerdo, hermano amado, todas las veces, todos los años, ¿verdad? Cuando hemos tenido tiempos donde han habido elecciones, donde han habido cosas por el estilo, yo me doy cuenta que muchos, ¿verdad? Contentos porque hoy sí, y que este fulano, y que es puesto por Dios, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y mire, hermano, mire nuestro país. Tenemos dos candidatos, dos expresidentes que muchos cristianos defendieron a capa y espada, y que consideraban sus ¿qué le puedo decir yo? Sus mayores referentes. Y tenemos uno que está preso, y tenemos otro que está fuera del país. Y qué decepción para muchos, ¿verdad? Y cuántos pastores se metieron y se mancharon en todo eso. Y cuánta gente, hermano, perdió y compartió y habló y esto y que el otro. Hermano, el mundo es una mentira. Solo la palabra del Señor es verdad. Por eso yo le digo a la gente, hermano, si usted defendiera, hay muchos cristianos que se los he dicho, que si defendieran, hermano amado, la fe, y si defendieran el evangelio y lo predicaran con la misma fuerza y el mismo impulso con el que defienden a un candidato o a un partido político, El Salvador ya lo hubiéramos ganado para Cristo, ya lo hubiéramos alcanzado. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces el creyente se va más por el mundo de mentiras que por caminar en la verdad. Caminar en la verdad te va a costar. Caminar en la verdad no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces caminar en la verdad te va a alejar de gente, te va a alejar de ciertas cosas. Hermano, hay gente que la despiden de los trabajos simplemente porque dicen la verdad. Hay gente, hermano, que la despiden de un trabajo porque no se presta al robo o no se presta a otra cosa, y porque quiso estar en la verdad. Hay gente, hermano, que la verdad le va a cerrar puertas. Yo creo, hermano, que cuando tenemos esa mentalidad instalada,
en nuestro corazón, porque Dios ha ido haciendo la obra, no porque así naciéramos, sino porque Dios ha ido haciendo la obra. Nosotros nos vamos a adecuar a caminar en la verdad, en la luz, porque la palabra, la definición de luz incluye todo eso, incluye el conocimiento, incluye la verdad, incluye el bien. Todo eso es manifestado en la luz. Entonces, hermano, debemos cambiar esa mentalidad. No hay mentiras piadosas, no hay, las verdades a medias son mentiras, y como creyentes, hermano, no podemos caer en eso, ¿verdad? Número dos, quiero decirle que nosotros necesitamos cambiar o sacar de nosotros la mentalidad de temor que nos han estado metiendo en todo este tiempo. De por sí, hermano, siempre el enemigo más fuerte, el enviado del enemigo más fuerte contra el que hemos luchado todo el tiempo es el temor, es el terror. O sea, es un enemigo, hermano, impresionante, y siempre, hermano, como que si las tinieblas utilizaran el temor como para paralizarnos, ¿verdad? Y hoy dése cuenta cómo el temor ha logrado meterse en el pensamiento de mucha gente. Mire, con casi todas las personas que usted habla en este momento, hermano, casi todas las personas se expresan con temor, se expresan de una manera que manifiesta que hay un pensamiento de temor, una mentalidad de temor instalada. Es impresionante, hermano, cómo ese temor lo han logrado esparcir por toda la tierra, y lo han esparcido, hermano, a través de noticias, videos, repitiéndonos todos los días, hermano, todos los días, como lo hacía Goliat, que repetía todos los días al pueblo de Dios, que salía y los amenazaba, y todos los días, ¿verdad? De esa manera los intimidó. Así es, hermano, ahorita, mañana, tarde y noche han creado canales de televisión, canales, hermano, en todas partes, en el YouTube, en todas partes, que hablan solo de la calamidad del virus y de cómo está la cosa y cuánta situación. Tremendo, hermano, a tal grado que en son de broma yo le decía a alguien más, bueno, y quiere decir de que desde que apareció el coronavirus, hermano amado, se acabaron todas las demás enfermedades. Se acabó todo, porque hoy ya no se habla de nadie más. O sea, solamente se habla de las muertes por eso. Y yo les decía, o sea que hoy ya no se muere nadie de cáncer, ya no se muere nadie de ataques al corazón, ya no se muere nadie, hermano, de nada. De nada. ¿Por qué? Porque todo está ahí, porque hay una obra del enemigo, hay un trabajo del enemigo de querer meter un temor impresionante para que la gente comience a moverse en el temor, y a partir del temor, óigame acá, a partir del temor esclavizarnos. O sea, esclavizar a todo el mundo, esclavizar a toda la humanidad a través del temor. Y solamente si logran que el temor se generalice y que profundice tanto en la mente de la gente, solamente si logran eso, van a poder echar a andar las siguientes fases de los planes que vienen, que usted ya sabe cuáles son, ¿verdad? Las demás fases, que no es que lo diga yo, no es que me lo esté inventando, que lo digan las noticias, no, la Biblia lo dice, es el camino que la tierra lleva. Ahora, hermano, qué tremendo, porque ese temor proviene de la ausencia de palabra, de la ausencia de fe, y la ausencia de fe es ausencia de palabra. ¿Y sabe por qué es eso? Porque desde que esto empezó nos han bombardeado con noticias, y hay muchos creyentes que se pone a oír más noticias que palabra de Dios, se pone a ver más noticias que palabra de Dios. Mire, hermano, es impresionante. Sabe que, bueno, para ellos es necesario que usted vea los cadáveres apilados, es necesario que usted vea los ataúdes, es necesario que usted vea las camas con la gente enferma, es necesario, hermano, es impresionante. O sea, es necesario que usted conecte la noticia con el material audiovisual que le están presentando, para que a usted le quede marcada y le impacte tanto aquello que le cueste sacarlo de su mente, para que pase el tiempo, hermano, y usted siga pensando en esa situación. Entonces, qué impresionante, porque el temor esclaviza, hermano. Yo le quiero decir que
Esto no es nuevo. Es que el temor lo han usado siempre, hermano, para tratar de paralizar la obra del Señor. Note bien lo siguiente, hermano. Note que el temor, hermano, tiene, en este caso, tiene, hermano, el propósito de llevarnos a nosotros a modificar el comportamiento. Yo se lo he venido diciendo a usted. Los creyentes, hermano, por causa del temor, cambian, modifican su comportamiento. Fíjese, hermano, que usted conoce la historia. Abraham, el padre de la fe, hermano, cuando la hambruna que hubo, dice que él descendió a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Dice que se dio cuenta y dijo, ahora veo, le dijo a la esposa, ahora veo, imagínese después de cuánto tiempo le dijo, ahora veo que eres hermosa, le dijo a la esposa. Y no va a ser que por causa tuya me maten, ¿verdad? Para quedarse contigo. Entonces le dijeron, hagamos una cosa, mejor digamos, mejor si te preguntan, no vas a decir que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Oiga, hermano, el temor lo llevó a mentir. El temor lo obligó, o sea, el temor a morir, hermano, fue más fuerte y lo llevó a mentir. Hermano, es que el temor modifica el comportamiento de las personas. Mire, hermano, yo sinceramente le estoy preguntando al Señor y se lo digo a usted, hermano, de verdad, y estoy hablando con cristianos, yo de verdad quiero que sepa esto. Una de las cosas que a nosotros los pastores nos ha mantenido un poco más inquietos es qué vamos a hacer cuando digan que nos podemos congregar. Mire, oiga, ¿qué vamos a hacer cuando digan que ya nos podemos congregar? Fíjese que usted vio la noticia, ¿verdad? Yo creo que ha circulado por todos lados que el presidente Trump dio la instrucción de que la iglesia se tiene que abrir. Mire, yo bendigo al Señor por una cosa. Bendigo al Señor porque se declaró una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la iglesia es esencial. Y es más, hermano, yo no diría que solo esencial. Yo diría que la iglesia es más que esencial. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra, hermano. Y eso, qué bueno que alguien lo exprese. Pero ¿sabe qué es lo que más me dolió? Que cuando él expresó esto, que la iglesia es esencial y que se abran los templos, hermano, fueron los mismos cristianos los que comenzaron por el miedo a contagiarse, a decir que no era el tiempo, que no era el momento, que para qué, si la iglesia no es el templo, la iglesia es cada uno, que oremos en la casa, que es lo mismo adorar en la casa que adorar en el templo, que es lo mismo orar en la casa, que es lo mismo, hermano. Imagínese a lo que nos lleva el templo, a lo que nos lleva el miedo. El miedo, hermano amado, es un virus más terrible que ese coronavirus. El miedo, hermano, es una pandemia mayor. Porque, ¿qué es lo más tremendo, hermano? Fíjese, ¿qué es lo más tremendo? Que está el presidente Trump diciendo que la iglesia es esencial, pero los mismos cristianos están diciendo que no. Los mismos cristianos están diciendo, no, todavía no. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuándo entonces? ¿Cuándo? Le pregunto yo a todos los que han dicho que no, ¿cuándo? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? ¿En 4 meses? ¿Cuándo? Hermano, es que ustedes comprender una cosa que yo lo vengo diciendo para muchos, ¿verdad? Es decir, mientras no salga un medicamento, mientras no salga una vacuna, que dicho sea de paso, escúcheme, ya se habla de que China tiene una vacuna. Qué raro, me parece raro. Usted sabe que estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Pero qué tremendo es como quien dice causar la enfermedad y después dar la cura, ¿verdad? Pero bueno, pero hay una vacuna por ahí, pero a lo mejor, hermano, va a estar lista para el mundo entero. Ya dijeron 1 año, año y medio. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar 1 año, año y medio usted en su casa? ¿No va a salir a trabajar? ¿No va a ir a hacer sus labores cotidianas? ¿No va a ir a abrir su empresa en 1 año y medio? Porque ese es el tiempo que deberíamos de esperar
si queremos salir con seguridad, entre comillas, porque tampoco da seguridad absoluta. Pero entonces mi pregunta es, ¿cuándo? No, pastor, es que mire, ahorita que baje la curva. Hermano, yo le voy a decir una cosa, perdóneme. Es cierto que baje la curva, está bien, porque eso da tiempo. Ya dijeron las autoridades de todo el mundo que no es que el virus va a desaparecer, sino que la curva baja para que los hospitales estén preparados. Imagine qué esperanza. O sea que la cuestión es, hermano, que no hay salida, hermano. Eventualmente los creyentes debemos entender que tarde o temprano vamos a tener que entender, hermano, que la fe va a ser la vacuna que se está esperando. Pero bueno, a lo que quiero decir, hermano, es que el miedo tiene paralizado al mundo. El miedo tiene paralizado a la humanidad. Y yo le quiero decir una cosa, hermano, ese miedo, en este caso a esto, se manifiesta de una manera. ¿Sabe cómo se manifiesta? O sabe de dónde viene, mejor dicho. Esta es una manifestación. Pero esto me habla de una cosa que el mundo obviamente no puede entender, pero que la iglesia sí debe de entender. Esto me habla que el origen de todos los miedos es el miedo a la muerte. El miedo a morir es el origen de todo, hermano. Yo le decía a alguien, ¿verdad? ¿Y qué es lo más que nos puede pasar? ¿Qué es lo más que nos puede pasar? Entonces me decía, que nos muramos. Y yo le decía, y te hago una pregunta, que nunca te vas a morir. Número 1. Número 2, ¿acaso tu vida no está en las manos de Dios? Número 3, ¿y quién le ha dicho a usted que un virus es el que decide si usted se muere o se queda? El que decide es Jesucristo, el que decide es el Dios al que usted y yo le servimos. Entonces el miedo a la muerte ha sido siempre, hermano, por eso dice la Biblia que el Señor vino a derrocar a aquel que tenía el imperio de la muerte, vino a quitarle las llaves, hermano amado, y vino el Señor y derrotó a la muerte, venció el sepulcro, y vino y nos dice a nosotros ahora ¿cuál es el miedo si la muerte ya fue vencida? Ya ustedes no van a morir porque ustedes ahora tienen vida eterna. Entonces, hermano, cuando entiendo eso, debo cambiarme la mentalidad de temor. ¿Y sabe cómo me quito la mentalidad de temor también? Entendiendo que nuestra vida no se resume a nuestra estancia en la tierra, por el amor de Dios. Nuestra vida no se resume a nuestra estancia en la tierra. El apóstol Pablo decía una cosa tremenda y él tenía esta convicción que es a la que nosotros debemos de llegar. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, qué tremendo eso. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. También él decía, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Hermano, tenemos que estar convencidos de eso, porque si no, va a pasar esta pandemia y va a ser otra cosa, y vamos a andar con temor a esa otra cosa, y después va a venir, y hermano, vamos a vivir atemorizados. Pero cuando usted, hermano, es libre de esa mentalidad de temor y usted entiende y dice, no, si es que al final de cuentas mi vida no está arraigada a esta tierra, porque yo necesito regresar allá de donde yo vengo. Por eso es que usted debe comprender, hermano, que su vida no está arraigada aquí. Si está arraigada, tiene que soltarla, porque la Biblia, mire, hace poco el Señor me recordaba una madrugada que estaba orando y estaba, ¿verdad?, pidiéndole al Señor por esto, por aquello, por lo otro, por aquí, ¿verdad?, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, orarle al Señor por todo. Y de repente el Padre, hermano, me trae a memoria y me dice, todo aquello por lo que me estás pidiendo está reservado para el fuego. Y yo me quedé pensando, ¿y cómo es esto? Y entonces empiezo, ¿verdad?, a pensar, a meditar en ese pensamiento, agarro la Biblia y digo, Señor, tenés razón. Si la Biblia dice que esta tierra va a ser destruida por el fuego y que tú nos vas a dar cielo nuevo y tierra nueva, y nosotros preocupados por ese montón de cosas, hermano, que el Señor, hermano, qué tremendo. Todo esto en esta tierra es pasajero. Usted y yo estamos aquí como extranjeros, como peregrinos, vamos de paso, hermano. La meta es allá arriba. Entonces usted no le puede temer a la muerte, porque la muerte ya fue vencida. Además, no le puede temer a la muerte porque usted y yo somos eternos. Entonces, ¿cuál es el temor a la muerte? Y somos eternos. Entonces llegará un momento, hermano amado, donde nosotros tendremos que sacar de nuestra vida esa mentalidad de temor. Fíjese que esa mentalidad de temor es lo que paraliza a la iglesia. De muchas cosas, hermano, de muchas cosas paraliza a la iglesia.
del Señor, y la iglesia del Señor tiene que vencer los temores si quiere avanzar. Amén. Hermano, yo quiero invitarlo a usted esta noche a que usted pueda decirle: Señor, yo quiero que mi mente sea renovada. Yo quiero que la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, se instale en mi mente. Yo quiero pensar como Dios piensa, yo quiero pensar como Cristo piensa. Quiero tener pensamientos de fe, pensamientos de victoria. Yo quiero tener, hermano, pensamientos puros como los del Señor. Yo quiero tener pensamientos guiados por la verdad. Yo quiero tener pensamientos que provengan de la palabra del Señor. Yo quiero estar alineado con Dios. Quiero salirme de todo aquello, hermano, que es un mundo de mentiras, un mundo, hermano, que nadie lo va a cambiar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Nadie lo va a cambiar. ¿Sabe cómo se lo demuestro? Se lo demuestro, hermano, en que Babilonia, que representa todo ese sistema de confusión, donde está lo político, lo religioso, donde está todo. Usted encuentra que hasta el final, allá en Apocalipsis, al final, dice: ha caído Babilonia la grande. O sea que, hermano, nadie lo va a cambiar. Hasta allá al final, Dios va a hacer que caiga. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros ahorita. Eso, hermano, no se puede cambiar. No perdamos el tiempo en querer cambiar lo que no se cambia. Mejor tratemos de ganar las almas, que a eso nos han llamado nosotros. Tratemos de ganar las almas, tratemos de esparcir el mensaje del Evangelio. Porque, hermano amado, el Señor a eso nos mandó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que les enseñáramos y los bautizáramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que yo lo invito, hermano, alinee sus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Cristo? Alinee su mente. Permítanme a Dios que le renueve la mente. Yo de todo corazón, hermano, quiero decirle que la mente, nuestra mente es de donde fluye muchas de las actitudes que nosotros tenemos. Si la lográramos cambiar, y si logramos sustituir muchos pensamientos, si lográramos derribar los argumentos que mucho tiempo hemos levantado en contra del Señor. Cuando yo hablo con muchas de las personas que un día fueron cristianas y hoy ya no lo son, me doy cuenta que el problema de ellos fue que permitieron que el enemigo levantara argumentos en su mente, y que fueron argumentos que se levantaron contra verdades del Señor. Y comenzaron a decir: mire estas cosas, ¿verdad? Mire las mentiras del enemigo. No, es que para qué congregarme si en las iglesias solo gente hipócrita va. Mire qué terrible. O sea, cosas por el estilo. Eso es lo que yo escucho. No, que para qué congregarme, todos los pastores aquí. No, y para qué congregarme si toda la gente. Y así, cosas por el estilo. Y yo digo, qué tremendo, porque el enemigo les lanzó un dardo a la mente. Un argumento que se levantó y ellos lo aceptaron. ¿Y sabe qué pasó? Ese argumento los apartó de Dios. Y hasta este día muchos están apartados del Señor porque un argumento del enemigo se levantó. Entonces usted no permita que eso pase, al contrario, derribe los argumentos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Hermano, todos esos argumentos que se levantan, mentiras del diablo contra la palabra, mentiras del enemigo en contra de las escrituras. ¿Sabe cuánto ha trabajado el enemigo para tratar la manera de desvirtuar la Biblia? Hermano, sale de repente con unas cosas que se encontraron estos rollos que son más antiguos que la Biblia, y que estos rollos dicen tal y tal y tal cosa, como queriendo desvirtuar lo que la Biblia dice, que de repente salen con grandes, mire hermano, campañas millonarias de canales de televisión, hermano, de medios en el internet, promocionando que el evangelio de María Magdalena, ¿para qué? Para desfigurar la imagen de Cristo, haciéndole al mundo querer ver que Cristo fue un humano más, que vino a la tierra, que se casó, que tuvo hijos, que tuvo una relación amorosa. Hermano, qué tremendo. ¿Por qué? Porque es un argumento en contra de la palabra, en contra de las verdades, hermano. Entonces usted y yo tenemos que estar todo el tiempo protegiendo nuestra mente de todas esas cosas, para que no seamos alcanzados, hermano, sino que seamos siempre, hermano, estemos
siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Es impresionante cómo, hermanos, están minando la mente de los seres humanos a través de diferentes situaciones, que programas donde están metiendo que lo de los extraterrestres, programas, hermano, todo eso minando la mente. Fíjense que hay mucha gente que la han minado porque le han hecho creer, hermano, que Dios es un extraterrestre, y hermano, y hay mucha gente que lo cree, que los ángeles son extraterrestres, que son platillos voladores y cosas por el estilo, y la gente, hermano, comienza a agarrar todas esas cosas y ser engañada, y de repente ya no cree en Dios, y de repente ya no cree en el evangelio, y de repente ya no cree en el Señor. Impresionante. Ahora, en estos mismos tiempos que estamos viviendo, hermano, es tremendo lo que estamos viviendo. Yo estoy preparándome, primero Dios pueda tenerlo para la próxima semana, un estudio donde yo pueda compartir con ustedes acerca de algunas cosas que se están moviendo en el país, hermano, que son totalmente contrarias a las Escrituras, contrarias a la palabra de Dios, que si usted no tiene la mente de Cristo, hermano, no va a poder resistir. Si usted tiene fortalezas desde donde el enemigo actúa, fortalezas de rebeldía, fortalezas de incredulidad, todo eso le va a afectar, porque el enemigo detecta esas cosas y desde ahí opera, y todo eso tiene que ser derribado. Así es que yo bendigo su vida. Si usted se ha estado conectando estos días, si ha estado oyendo la palabra, sé que, hermano amado, algunas veces son 2, 3, más de 3 horas escuchando, pero hermano, yo prefiero que usted escuche 3 horas palabra y no 3 horas noticias. 3 horas palabra y no 3 horas, ¿verdad?, de adoctrinamiento en cuanto a las cosas, ¿verdad?, y a la supuesta nueva normalidad que tenemos que enfrentarnos después de esto. 3 horas de palabra, 2 horas de palabra, el tiempo que Dios nos diga, hermano, y no 3 horas metido, ¿verdad?, viendo otras cosas que le afectan en su estado de ánimo. Porque si usted se da cuenta, hermano, después de pasar oyendo noticias, queda el miedo instalado, la inseguridad y un montón de cosas. Pero cuando usted oye la palabra del Señor y sus promesas y todo lo que Él ha hablado, hermano, si la Biblia nos enseña claramente, hermano amado, que el Señor está con nosotros y que nada en nuestra vida va a suceder si Dios no lo permite. Eso lo tiene que tener usted clarísimo. Pastor, pero mire, con esto de la pandemia se han muerto cristianos, porque Dios así lo permitió, porque ya era su tiempo, porque ese fue su día y porque eso estaba escrito en los planes del Señor. Pero el virus como tal no puede tocar a quien Dios no permita que toque. Y aun que toque a algunos, si no es su momento, pues Dios lo sana. Hoy estaba oyendo la noticia de un pastor acá en El Salvador que estuvo complicado, pero el Señor lo sanó, ya dio testimonio, ya dio negativo, gracias a Dios. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que todo está en control de Dios. La mano poderosa del Señor está con nosotros. Y entonces va a significar, imagínese, hermano, que si nosotros salimos con ese gran temor a la calle, el día que nos permitan congregarnos, no vamos a poder orar por las personas que estén enfermas de ese virus, porque, hermano, vamos a tener más miedo de acercarnos que cualquier otra cosa. Entonces lo que le vamos a tener que a esos enfermos los vamos a tener que mandar al hospital en lugar de orar por ellos. Entonces, ¿dónde está a los que creen? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Dónde va a quedar eso entonces? Si nosotros permitimos que el miedo nos abrace. Nosotros tenemos que decirle: Señor, yo nunca más voy a caminar en miedo, nunca más voy a caminar en mentira. Yo voy a caminar en la verdad y voy a caminar en fe, porque eso es el reino de los cielos. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Dios, por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, que van a ver también más adelante esta predicación, esta enseñanza y cualquiera de las que se han transmitido en el retiro. Oro, Señor, por su mente en el nombre de Jesús, que sea renovada. Padre, reprendo toda obra del diablo, reprendo toda obra del enemigo en la mente de mis hermanos. Ahora echo fuera, Señor, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, y echo fuera
En el nombre poderoso de Jesús, todo engaño del diablo que venga sobre ellos, Señor, toda mentira de Satanás, Padre, la echamos fuera, Padre. Y te pedimos que instales en nosotros la mente de Cristo, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos caminar de acuerdo a ella, Señor, y de acuerdo a tu palabra. Queremos pronunciarnos por la verdad, caminar en la verdad y vivir en la verdad, Señor. Gracias, Señor, nos despojamos de todo temor y creemos que tú estás con nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.